este momento. Gracias, Señor, porque nos has dado a entender que no es de las provisiones de este mundo ni de ningún otro lugar donde hallamos, Señor, lo que necesitamos. Tú eres la fuente de vida. Son tus palabras y solamente tus palabras que avivan nuestra alma, nuestro ser. Lo dijiste bien, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y te doy gracias, Señor, porque tú has puesto en nosotros como congregación conciencia de ello. Háblanos nuevamente por tu palabra que abrimos ahora juntos y que tú nos enseñes, que seas tú hablando, Señor, y que nuestros corazones, Señor, sean movidos por ti y por lo que tú dices. Que tus palabras, Señor, se asienten, porque tus palabras son vida. Tus palabras, Señor, son ese verdadero pan de vida. Ellas sí nos nutren, ellas sí nos dirigen, ellas sí nos transforman y nos cambian. Traen fe, traen crecimiento, traen transformación. Nos santifican, nos entregan, Señor, el amor tuyo. Nos abren los ojos a ver las verdades de tu reino. Gracias por tu palabra en esta mañana, Padre. Háblale a nuestros oídos por tu Espíritu. Pedimos juntos. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. Les invito a Mateo capítulo 13 en esta mañana. Mateo capítulo 13. Mateo 13. Se puede mantener ahí en Mateo 13. Para ilustrar la necesidad que la iglesia necesita testificar, que la iglesia necesita testificar de Jesús, el pastor que se llama David Gibbs cuenta la historia de un general muy famoso en esta nación, el general Eisenhower. Quizás tú has oído esta historia. 150,000 soldados, un día, el 6 de junio de 1944 en Normandía, parados, preparados para una gran invasión, 5,000 barcos, 50,000 vehículos, 11,000 aviones. Estimados en los miles los soldados que morirían en ese mismo día, en las primeras horas de la batalla. Eisenhower, que tenía la responsabilidad de dar el mandato para que prosiguieran a la invasión, dice la historia que caminaba entre los soldados y empezó a hablar con ellos, preguntándole a alta voz, ¿de dónde son? ¿De dónde vienen? Mientras que ellos le daban respuestas de este estado, de este lugar, empezó a preguntarle, ¿están listos? ¿Están listos para ver a Dios? ¿Están listos para tener un encuentro delante con Jesús? ¿Están listos para ir delante del Salvador? Prontamente le preguntó también a los jefes que estaban con él, ¿han seguido mis órdenes? Les mandé que todos los capellanes testificaran acerca de Cristo a todos los hombres. ¿Han hecho lo que les he dicho? Les dijeron, sí, lo hemos hecho. ¿Cuántos han respondido? Le preguntó a los capellanes. Menos de la mitad, dijo él, han respondido al Evangelio. Él con lágrimas, no quiero enviar a ningún hombre a la eternidad sin Cristo. La mayoría eran jóvenes, hombres jóvenes de 18 años o algunos aún menos. Dice el pastor Gibbs, no puedo imaginarme lo que es enviar a hombres, la mayoría de esa edad joven, a una eternidad sin Cristo. Él dice que Eisenhower dijo, el problema es que nadie le importó llegar hasta llegar a estos momentos. Nadie ha hecho lo que debía haber hecho antes. Yo estoy tratando de hacer lo imposible, hacer lo que se debía haber hecho antes de este tiempo. Cuando le preguntaron acerca de sus palabras a Eisenhower, su única pregunta es, ¿dónde estuvo la iglesia? ¿Dónde estaban los padres y las madres para certificar a estos jóvenes a tiempo? Con esta historia, el pastor Gibbs está haciendo un ejemplo muy necesario que nosotros oigamos. Está explicando una gran verdad. La iglesia tiene que despertar, amén. La iglesia debe compartir, testificar de Cristo. Tú no tienes que convencer a nadie. Tú no tienes que
que forzar a nadie. Tú simplemente tienes que testificar de quién es Cristo. Y que Dios haga todo el resto. Estamos hablando aquí de conociendo los misterios del reino en esta mañana. Estamos en el capítulo 13. Estamos entrando en una sección del Mateo y las parábolas de Jesús, que es algo muy especial que empieza a ocurrir ahora en el libro de Mateo. También ocurre en los otros evangelios. Estas son las grandes y ricas enseñanzas de Jesús. Ya hemos visto a Jesús hablar en el Sermón del Monte. Ya hemos visto hacer directas prédicas, pero ahora vienen enseñanzas con una índole sumamente preciosas, de la cual todos podemos aprender verdades del reino de Dios. Jesús utiliza historias, utiliza ilustraciones que todos los que tenían oídos para oír podían entender. Qué gran privilegio que nosotros tenemos aquí en esta mañana, amados, amadas de Dios, de no solo poder oír la palabra de Dios, porque muchos pueden oír la palabra, pero poder, por la gracia de Dios, entender los misterios del reino de Dios. Es de eso que se tratan las parábolas. En esta mañana vamos a ver esto claramente, pero aún antes de leer la porción a la cual les invito, los primeros versículos, miren el versículo 11 de Mateo 13. A vosotros, hablando a sus discípulos, os es dado saber los misterios. Mateo 13, 11. A vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y dice el versículo 16, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Yo sé que la historia del pastor Gibbs acerca de lo que ocurrió en el día de la invasión de Normandy motiva y emociona algunas veces en nuestros corazones oír cosas y historias así. Pero quiero decirte algo muy importante. La historia tal y verídica tal como es, no tiene en el centro las verdades centrales que nosotros verdaderamente debemos entender en una forma fija y plena. Un problema de las historias humanas que nosotros podemos oír y entonces elaborar en nuestras propias mentes lo que significa y cuáles son sus aplicaciones. Y todo eso está bien, no hay ningún error con nosotros usar historias para comunicar verdades. Pero Jesús no simplemente estaba comunicando verdades. Tú puedes hablar de cosas reales en este mundo. La tristeza que los hombres se pierden, la tristeza de enfermedad y dolor y enfermedad y tantas cosas horribles que ocurren en nuestro mundo. Son verídicas, son verdad. La guerra es terrible, ¿no es cierto? Y muchos mueren en las guerras. Y ciertamente hay muchos que van y entran a la eternidad sin Cristo. Son verdades reales. Pero quiero que tú veas la distinción entre lo que son las verdades de una historia y lo que Jesús hace con parábolas. Porque Jesús está revelando misterios del reino de Dios. No estamos moviéndonos a emociones para sentir, ay, qué pena, qué triste que estas vidas no oyeron o no entendieron. La verdad es que todos fueron testificados. ¿Es cierto? Eisenhower aseguró que todos recibieran el mismo mensaje acerca de Jesucristo. Nosotros quizás nos entristecimos porque algunos no oyeron, no respondieron bien. Y él mismo. Pero hermanos, quiero que entiendan que esas emociones, aunque no son malas, no están revelando una gran verdad. Quizás ocultan una gran verdad. Las parábolas de Jesucristo no ocultan, sino revelan las verdades que están ocultas. Pero solamente para aquellos que tienen oídos para oír. Vamos a leerlo juntos. Porque vamos a brevemente ver lo que quizás es la más famosa de las parábolas de Jesús en esta mañana. La parábola del sembrador. Y al mismo tiempo deseamos entender qué es esa parábola y el propósito que Jesús utiliza con las parábolas. Mateo 13, versículo 1 al 10 voy a leer con ustedes. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo:
He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Pero salido el sol se quemó, porque no tenían raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto. Cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Y versículo 10. Entonces, acercándole los discípulos, dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué? Bueno, la pregunta de los discípulos no es porque ellos quieren entender las parábolas necesariamente, o porque ellos... Es que la razón que los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús es porque es la primera vez que ellos descubren que Jesús ahora está hablando solamente en parábolas. Tú estudias el capítulo 13 y vas a ver que hay varias otras parábolas aquí, y por largo tiempo Jesús hablará en parábolas. Marcos 4 nos dice: no les decía nada sin usar parábolas. Y nos va a decir lo mismo en nuestro texto antes de terminar, que Jesús desde ese momento comenzó a hablar solamente en parábolas al público. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué es una parábola? Es nuestra primera pregunta de esta mañana. ¿Qué es una parábola? Una parábola, hermanos, es literalmente algo que se presenta junto a otra cosa. Y esto es lo importante de una parábola. Algo que se presenta junto a otra cosa. Las parábolas de Jesús, sí, eran historias que se presentaban junto a una verdad, para ilustrar esa verdad. Lo importante de la parábola es la verdad que están declarando. Y sus parábolas servían como, digamos, herramientas de enseñanza que podían ser consideradas como analogías o cualquier tipo de comparación inspiradas, pero siempre contenían un paralelo. Y esto es lo que tenemos que buscar en las historias, las parábolas de Jesús. Esto es, esto es esto, y esto es esto. Este es el significado de estas cosas. Una descripción común que usamos de las parábolas quizás pudiera ser una historia terrenal con un significado celestial, que tiene algo mayor que nos dice: si solamente conoces la historia, tú te quedas aquí. Pero tiene un principio, una verdad mucho más importante, que es la que importa. Y durante un tiempo en su ministerio, Jesús recorrió muchas parábolas. Contó muchas. De hecho, la palabra nos enseña que, como les dije hace un momento, que Él no les decía nada sin usar parábolas. Hay como 35 parábolas en los evangelios. Pero, amados, no siempre fue así. Al principio de su ministerio, Jesús no usaba parábolas. Pero aquí, donde entramos ahora en Mateo, de repente comienza a contarles exclusivamente, para sorpresa de sus discípulos, que le preguntan, versículo 10, ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? ¿Por qué? La parábola es simple, que les acabo de explicar lo que es. Pero ¿por qué las usa Jesús? Mire lo que dice nuestro texto. Versículo 13, capítulo 13, versículo 1. Hazte algunas preguntas aquí. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas. Pregunta, ¿qué día? Aquel día. ¿Cuál es el día? Miren cómo terminó el capítulo 12, si ya empiezas a entender lo que está pasando en el capítulo 13. En el capítulo 12 los fariseos han rechazado al Mesías. Jesús explicó
que el uso de las palabras tenía un doble propósito: revelar las verdades a quienes deseaban y podían conocerlas, y ocultar a quienes eran indiferentes. Y los fariseos, los líderes religiosos, habían rechazado, no solamente lo habían rechazado en el capítulo 12, habían blasfemado contra el Espíritu Santo. Los fariseos habían rechazado públicamente al Mesías, decían que él hacía las cosas a través del poder de Satanás, cumpliéndose a sí mismos las profecías de Isaías, que habla de esta verdad, que iban a rechazar al Mesías. Un corazón endurecido. Y aquí es la interesante cosa de una parábola: si tú no la puedes entender, tú no eres de Cristo, tú no has llegado a Cristo. Porque las parábolas fueron diseñadas para nosotros descubrir los misterios del reino. Necesitamos el Espíritu Santo para explicarla, amén, para enseñarnos. Pero si tú miras una parábola y dices, eso no tiene ningún significado, eso es una tontería, eso no tiene sentido, tristemente te encuentras en un campamento muy triste de aquellos que no han venido a Cristo, que no conocen. Los fariseos lo habían rechazado. Y es más, si mira los últimos versículos del capítulo 12, aún la propia familia de Jesús se acercaron. Queremos que Él salga a nosotros. Él estaba ahí. Tu familia, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Dios. Aquel día, versículo 1, salió Jesús de la casa donde estaba, donde lo socializaron su familia, y se sentó junto al mar. Y vino las multitudes. Y entrando en una barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Empezó por la primera vez a enseñarles con parábolas. Esto es interesante cuando tú lo miras de la perspectiva bíblica, ¿no es cierto? Que algo está ocurriendo aquí con importancia, con cierta perspectiva. Jesús sabe lo que está haciendo. Los que tenían prejuicios contra las enseñanzas del Señor, los fariseos, ellos descartarían las parábolas como tonterías, historias irrelevantes. Sin embargo, quienes buscaban sinceramente la verdad, ellos recibían la comprensión. Y Jesús le asegura a sus discípulos que ellos con seguridad comprenderían el significado de las parábolas. Así que eso es lo que son palabras. Estamos ahora entrando ya a la idea, la segunda. ¿Por qué hablaba Jesús en parábolas? Ya entendimos un poquitico de eso, ¿no? Porque ellos le preguntaron, ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? Miren la respuesta de Jesús. Porque a ustedes les ha sido dado a conocer los misterios del reino. Versículo 11. Pero a ellos no. Imagínate un predicador, Jesús, que su intención con sus palabras es que algunos entiendan y otros no. ¿Qué capacidad divina y gloriosa tiene el Mesías para hacer lo que no creo que ningún hombre puede hacer? Él hablaba de cosas que nadie podía entender, solamente aquellos a lo cual se le ha revelado por el Espíritu de Dios. ¿Y quién sabía quién eran los que eran? Sino el mismo Mesías, que había separado a sus discípulos y hablaba con ellos y les enseñaba. Y entonces dice Jesús ahí mismo en el próximo versículo, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene, aun lo poco que tiene, se le quitará. Y versículo 13 nos dice, por eso les hablaba por parábolas. Lo que acaba de explicar. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Bueno, me gusta como lo dice John MacArthur. No sé si ha podido tomar mucho tiempo. Él ya falleció un tiempo atrás, un gran servidor del Señor. Él decía, prédicas suaves hacen gente duras, pero prédicas duras hacen gente suave.
Hard preaching makes soft people. Soft preaching makes hard people. El punto de sus palabras son estas. Cualquiera puede enseñar y predicar cualquier cosa, pero las palabras de Dios son duras. Y las palabras duras del Señor suavizan el corazón. Cuando tú oyes las verdades, no te hacen el corazón sentir, ay, qué lindo, qué lindo. No, te hacen el corazón sentir, esta es una profunda verdad que yo no conocía. La historia del pastor Gibbs quizás te haga sentir emocional, porque hay vidas que fallecen sin Cristo. Debemos no tener tristeza por eso, ¿cierto? Pero Jesús no estaba enseñando historias para que tengamos tristeza, ¿no? Es sentimientos. Él estaba enseñando verdades para que nosotros entendiéramos los misterios del reino. Entonces, que muchas personas perecen sin Cristo. Esto es una gran verdad, ¿no es cierto? Pero este texto aún nos está enseñando estas profundidades para que nosotros entendamos y glorifiquemos a Dios aún más. Para aquellos que habían rechazado continuamente su mensaje, quedaron en su ceguedad espiritual, preguntándose qué significaban esas cosas. Él hizo una clara distinción entre aquellos a quienes se le había dado oídos para oír y aquellos que persistían en su incredulidad. Una de las cosas más tristes para mí, y una razón que yo predico como predico, hermanos, es que yo no quiero el día que llegue delante de Jesucristo ser llevado a cuentas y amado, pero tú no predicaste el evangelio. Habían vidas en tu congregación que nunca oyeron el evangelio. Imposible, Dios, que no sea así. Tú necesitas responder a Cristo si no has respondido a Cristo. Amén. No es un jueguito de venir y oír y algunos decir, bueno, quiero oír más. Tienes que responder a Cristo. Tú necesitas a Cristo. Es una realidad. La palabra dice en 2 Timoteo 3:7 que hay aquellos que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Conocen mucho, aprenden mucho, pero no conocen lo que verdaderamente necesitan, la verdad. Nunca llegan al conocimiento de la verdad. Las parábolas son diseñadas para que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Como hijos, hijas del Señor, que tenemos oídos para oír. Y lo mismo sucede hoy, hermanos, que con los creyentes que han recibido el don del Espíritu Santo. Tú eres un creyente en esta mañana, la presencia del Espíritu Santo mora en tu vida. Y esa presencia de Dios es por su Espíritu que nos guía a toda verdad. Amén. Que nos enseña. Él nos ha abierto los ojos por su gracia. Él nos ha alumbrado los ojos para ver la verdad. Y nuestros oídos para oír las dulces palabras de Él. La verdad que Él nos enseña. Y nuestro Señor entiende, amados, que la verdad no es música agradable a todos los oídos. Hay algunos que corren, que se escapan. Yo me acuerdo siendo joven cuando había momentos donde yo no quería oír la palabra de Dios. ¿Tú sabes lo que pasa cuando Dios empieza a hablar y tú sabes que es contigo y tú no quieres oír? Te excusas para ir al baño, tienes que salir a tomar agua. Algo, tengo que escapar de aquí. Me siento incómodo, no sé por qué estoy incómodo. Pero porque Dios, por su Espíritu, está hablando. ¿No? Pero hay aquellos que en su torpeza no responden, no permiten que la palabra pueda suavizar sus vidas. De eso habla la parábola del sembrador. Así que, ¿por qué hablaba Jesús en parábolas? Para los que tenían un verdadero anhelo de Dios, las parábolas eran el vehículo más eficaz, memorable para transmitir las verdades divinas. Y quiero solamente dejarle esto antes de ir a explicar la parábola de esta mañana. Jesús usaba una economía de palabras. Usa la frase economía de palabras simplemente para decir, con pocas palabras Jesús podía decir mucho. Lo que Él decía era potente, poderoso, quebraba las piedras, quebraba los corazones, causaba que sus discípulos entendieran. ¿Tú sabes que sus discípulos también tenían corazones duros muchas veces?
Tú sabes que nosotros también podemos tener corazones duros, muchas veces. Él sabía cómo llegar, no a tus emociones, sino a tu corazón, al centro. Las palabras de nuestro Señor contienen gran cantidad de verdad, con muy pocas palabras, y ricas. Y cuando tú las entiendes, no se olvidan fácilmente. Así pues, la palabra es una bendición, hermanos. Y quiero que nosotros tomemos un momento para captar esto antes de ir a la explicación de esta parábola. Para los que quieren escuchar, dice, Señor, enséñame esta verdad. No es que quiero entenderla, es que quiero que esto se haga vida en mí. Que esto me despierte para entender la verdad central que tú quieres que yo entienda. Pero para aquellos que tienen un corazón endurecido y los oídos lentos para oír, la parábola es también un instrumento para ellos de juicio. Que rechazan, que no oyen. Pero gloria a Dios por su misericordia, amén. La explicación, vamos a ir a la explicación de la parábola del sembrador. Ya la leímos en esta mañana. El sembrador salió a sembrar mientras sembraba. Entonces nos habla de 3 o 4 distinciones de cómo esa semilla opera o cómo funciona dependiendo de dónde cae la semilla. Y la explicación es lo más importante. La explicación comienza en el versículo 18. Oíd vosotros la parábola del sembrador. Miren cómo comienza Jesús a explicárselo a sus discípulos. Oíd vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La semilla, ya nos has dicho, es la palabra de Dios. La semilla es algo justo, bueno, aceptable. Se ha testificado de la verdad. Pero alguna cae junto al camino. Este es un terreno duro que representa a alguien endurecido por el pecado. El mundo ya lo tiene atrapado y oye la palabra, pero no la comprende. Y lo que oye y entiende a algún nivel se le es arrebatado, manteniendo su corazón embotado, manteniendo su corazón duro, incapaz de entender. La palabra no tiene impacto en su vida. Esto no es para estar triste. Jesús no dice entristezcámonos. Él dice, esta es la verdad. Oigamos esta verdad, que nos informe. La segunda cae entre pedregales. Este terreno que tiene piedras representa a un hombre que dice con gozo, deleite, recibe la palabra de Dios. Sin embargo, su corazón se queda igual. No cambia. Y cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, su supuesta fe, que no es fe, desaparece rápidamente. Mire cómo dice Jesús. El que fue sembrado entre pedregales, versículo 20, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, tropieza luego tropieza. Se predica el mensaje, se enseña la verdad de Dios. Los mensajes son publicados en línea para que otros lo oigan. La iglesia hace su labor de llevar el mensaje al mundo. Nosotros, como pueblo de Dios, testificamos de él abiertamente con todos. Nota la verdad que nos enseña Jesús.
Esa misma buena semilla caerá en terrenos duros que no la reciben. También caerá en terrenos que aparentan recibirla, que dicen sí, amén a esa palabra. Pero prontamente ese corazón se queda igual, no cambia. Y cuando vienen las obvias dificultades que van a llegar cerca de uno llamado a vivir de acuerdo a la palabra, estas vidas se apartan, desaparecen. Porque la palabra no ha hecho ningún impacto verídico en sus vidas. Tercero, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos. Esto es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entre espinos. Alguien parece recibir, pero cuyo corazón está lleno de amor por las riquezas, amor por los placeres, amor por los deseos carnales propios. Quiere las cosas del mundo y ama las cosas del mundo, y como resultado se aparta de las cosas de Dios, porque tú no puedes tener las dos. Tú no puedes amar al mundo y amar a Dios. Tú no puedes seguir a Cristo y seguir la secuencia y la frecuencia de este mundo. Tú tienes que ir en pos del Mesías o no vas. Muchos están en el camino ancho que dirige a la destrucción. Pocos en el camino angosto han hallado esa puerta y están en el camino angosto que dirige hacia la vida eterna. Hay muchos que hablan de estas cosas sin saber de lo que hablan, que dicen, que entienden, pero solamente se han convertido en vidas religiosas. Los placeres, las riquezas, los deseos, las cosas de este mundo los han conquistado. Y al fin no tienen tiempo para las cosas de Dios. El mundo les roba y agarra su atención. Y le roba y agarra su tiempo. Esto no es complicado, pero son verdades duras, ¿no es cierto? Son verdades que nos dicen, me guste o no me guste, así es. Y entonces la última y la única, de la cual ciertamente se dice algo bueno, es la buena tierra. Léanlo conmigo, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué es lo que hace? Y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Da fruto. El buen terreno representa a la persona que oye y comprende y recibe la palabra de Dios. Y no solamente la oye, la entiende, la recibe, pero luego permite que la palabra obre en su vida. Tú puedes oír la palabra y olvidarla al salir. O tú puedes oír la palabra y decir, Señor, plantea eso lo más profundo en mi corazón. Que dé vida, que dé fruto. Obedeciendo la palabra. Muchos oidores, pocos lo que obedecen. Dice Santiago que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque el que es solamente oidor, viene a la iglesia, oye el mensaje y dice, amén, qué lindo. Y al salir se olvida de todo. Dice Santiago, se ve así como su cara en el espejo y cuando se va, se olvida de su propio parecer. No capta, no entiende, no tome eso profundidad en su vida. Creyente, te estoy retando en esta mañana, aplica la palabra de Dios. Ponla por práctica en tu vida. Todo lo que el Espíritu Santo te dice, hazlo. No seas infiel en hacerlo. No permitas que una palabra de Dios caiga en temporales, caiga al suelo, que no te dé fruto en tu vida. No permitas eso. Pero la verdad es que aquellos que son del reino, este carácter se ve en ellos más y más y más. ¿Qué es el carácter?
tierra buena. ¿Tú sabes que un problema que yo tengo y que tú tienes? Al mismo momento que somos suaves, somos duros. Esto es lo que revela esta parábola. Hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida que no ocurren porque nosotros no lo permitimos. Pero cuando esa tierra es buena, toda la palabra empieza a llegar y dar fruto. ¿Por qué puedo decir eso? Porque la palabra no da fruto en todos a 100. ¿Notaron? En algunos a 60, en algunos a 30. Da fruto. Pero aún el mismo terreno está dando evidencia que hay algo ahí que tiene que ser más preparado, más abonado, más listo, más suavizado. Es increíble cuando las palabras de Jesucristo empiezan a abrir nuestros corazones. Jesús no está diciendo lo que significan, se lo dice a sus discípulos. Miren lo que dice aquí en el versículo 14. O quizás empecemos en el 13. Pero por eso les hablaba por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos, oigan con sus oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Wow. Tú puedes oír las verdades y decir: qué linda historia, o qué triste que esto le pase a algunos. Esto no es lo que hacen las parábolas. Las palabras dicen: ¿cómo está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo amas tú? ¿Cómo tú haces justicia? ¿Cómo tú tienes misericordia? ¿Quién eres tú? ¿A qué nivel has permitido que Dios obre en tu vida? Son palabras fuertes, pero son palabras dulces para aquel que oye. Gracias, Señor. Veo dureza, veo donde tú has tocado, pero veo donde no has tocado. Y no es porque no has querido tocar, es porque yo no lo he permitido. Suaviza mi corazón. Sus discípulos entendieron estas cosas porque se las explicaba. Las multitudes, muchos se quedaron sin entender. Les enseñaba y muchos no entendían. Hermanos, esto no es complicado. La recepción de la palabra por parte de un ser humano se determina por la condición de su corazón. Y la salvación es más que un oír superficial, que aunque gozoso al oír el Evangelio, no nos afecta. La salvación es algo que ocurre en los hijos de Dios todos los días. No sé si tú entiendes eso. Estamos siendo salvos. Él ha comenzado una buena obra y Él la completará. Tengo seguridad de mi salvación, amén. ¿Por qué? Porque Él la comenzó y Él la completará. Pero yo no estoy todo lo que debo ser todavía. Hay muchas cosas que Él todavía tiene que cambiar. Yo tengo gran necesidad de Dios como cualquier otro hombre. Pero las parábolas, las cuales estaremos viendo ahora por unas semanas juntos, cortan a lo más dentro del corazón. ¿Qué dice la palabra? Que la palabra acerca de sí mismo, que la palabra de Dios es como espada de doble filo, más cortante que una espada de doble filo, que ella entra y penetra hasta lo más profundo de un ser humano, que divide y discierne entre todas las cosas, aún en los pensamientos y las intenciones del corazón, que la palabra de Dios hace una obra que ninguna otra cosa puede hacer. Yo les comencé hablando de una historia del pastor Gibbs, linda, preciosa.
Eso no corta tu corazón, como la palabra de Dios corta el corazón. Y las parábolas que Jesús usó tienen la intención de llevarte a ver lo que no has visto todavía, las verdades del reino de los cielos. Versículo 16, porque bienaventurados sois vosotros, vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, versículo 17, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Versículo 11, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Desde este punto Jesús enseñará principalmente por parábolas. Versículo 23, la palabra del trigo y la cizaña. Versículo 30, la palabra de la semilla y la mostaza. Versículo 33, la palabra de la levadura. También nos enseñará acerca del tesoro escondido, la red, tesoros nuevos y viejos. Todo en el capítulo 13 y hay mucho más. Todos hablan esta verdad. Todo esto habla Jesús por palabras a la gente, y sin parábolas no le hablaba. Miren el versículo 34 y 35 conmigo. Esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas de la profundidad del mundo. Y entonces despidió a la gente. Increíble lo que Jesús está haciendo, cumpliendo la palabra de Dios, enseñando en verdades inescrutables. Y hermano, quiero terminar simplemente con este breve pensamiento. Qué increíble privilegio ser un discípulo de Jesús. Recibir explicaciones de las cosas celestiales eternas. Recibir entendimiento de los misterios del reino. Conociendo los misterios del reino. Qué hermoso y precioso. Mi deseo es que tú atesores esto, que tú lo escudriñes, que tú oigas las explicaciones. ¿Sabes que no todas las parábolas están explicadas en el Nuevo Testamento? ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y Él da a entender todas estas verdades. Pero Jesús comienza así: mira, entiendan por qué enseño en parábolas, para que ustedes, pueblo mío, los míos entiendan, y para que otros que rechazan, que están endurecidos, que no quieren, ellos no van a poder ver ni entender. Se cumplirá la palabra. Dios es fiel. Duro es esto. Es más, un momento me acuerdo que los discípulos dijeron: Señor, palabras duras son estas, ¿quién puede recibirlas? ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Ustedes no la quieren oír, ustedes también se pueden ir. Pero hay aquí el corazón de un discípulo. Señor, no. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Estás aquí en esta mañana porque tú necesitas palabras de vida eterna? Gózate en el Señor. Levántale. Gracias, Señor, porque tú has tocado mi corazón y me has hablado en esta mañana. Me has dicho mi necesidad, pero medita en eso. Atesóralo. No vayas a tu casa y olvidarte de ello, como pasa en nuestra parábola. No seas uno de aquellos que te gozas en la iglesia y lo dices, qué bueno. Pero después los quereres de este mundo te lo roban. O no seas uno de aquellos que lo atesora. Esto es lindo, esto es bello, yo lo necesito. Pero tu corazón se va por otras riquezas y otros deseos y otras inclinaciones. Y no da fruto. Atesóralo, escudriñalo, medítalo, óralo,
Pídele al Señor, Señor, enséñame a vivir de acuerdo a tu palabra, a tener un corazón suave cada vez que tú hablas. Ayúdame, Señor. Haz esto en mí, que tu palabra caiga en tierra suave. Puestos de pies, hermanos, invito a los músicos que nos pueden acompañar. Conociendo los misterios del reino. Padre, en esta mañana juntos aquí, por gracia tuya, que tú nos acercas a ti, nos permites ver y entender y recibir. Padre, queremos darte gloria y honra. Queremos, Señor, no ser vidas que somos fácilmente movidas por emociones, por historias tan buenas y tan interesantes que sean. Tienen su lugar, Señor, pero tus parábolas no son simplemente historias para entretenernos. No son historias para mover nuestras emociones solamente. Cuando tú hablas, Señor, tú tocas lo más profundo de nuestros corazones. Y te pido que tú uses, Señor, estas semanas que vienen por delante, al ver estas grandes enseñanzas tuyas, Señor, que tú con cada uno toques lo más profundo de nuestras vidas. Y que nosotros como iglesia, uno y todos, no nos quedemos igual. Como hablaste a sus discípulos, háblanos a nosotros hoy, Señor, para que entendamos y para que podamos, Señor, seguirte fielmente. Gracias por suavizar nuestros corazones. Gracias por comenzar esta buena obra. Gracias, Señor, por ser nuestro Señor. Y te pido en esta mañana, Padre, que tú a través de tu palabra suavices a muchos corazones que todavía no han respondido a Cristo como su único Salvador. Que no, Señor, sean como aquellos que en la última hora todavía no se acercan a Cristo. Despierta, Señor, en ellos tu palabra. Te pido en el nombre de Cristo en esta mañana. Amén. Levantemos su nombre en alto juntos, amados.